Pablo y Manuel pertenecen a dos generaciones de cesteros cuyo trabajo pervive en la actualidad. Con ellos vamos a conocer el tratamiento que recibe la madera del castaño para llegar a convertirse en un producto artesano. El trabajo de la cestería de castaño comienza en el propio nacimiento del árbol. En su primer año de desarrollo, los cesteros seleccionan los brotes cortando los malos y dejando crecer los buenos. El conjunto de brotes que se dejan desarrollar una vez limpios y seleccionados recibe el nombre de retoñera. Los palos que están en su punto serán los de la corta del año. Bueno, pues ya está hecha la selección más o menos. Manuel tala las ramas con el filo del hacha hacia arriba para evitar que la cáscara se desprenda con el tajo. Bueno, pues estas ramas se le quitan para que cuando se corte para madera no salgan nudos en los palos. Entonces hay que quitarle todo esto. Con la corbilla limpia todos los brotes cortados que se utilizarán para elaborar los aros de la terminación de los cestos. La corta del castaño es conveniente hacerla en los meses de diciembre, enero, febrero, para que no tenga savia la madera. Antiguamente, el corte de los palos de castaño se hacía con hacha, dejando para leña los residuos que no aprovechaban en la cestería. Todo esto se utiliza para leña, no vale para hacer esto. El trabajo de reunir en montones los palos cortados se llama juntar la madera y Manuel los transporta a su espalda embrazados. Bueno. Para manejar el castaño y conseguir que la madera esté dócil y flexible, hay que cocerla en la caldera. Bueno, pues aquí aproximadamente, si se llena, serían aproximadamente unas 60 robas de madera. Unos 100 y pico palos como estos. Hasta que se llene. Y hay que cocerlos con el agua. Estos llevan aproximadamente un par de horas. Para cocerlos, bien cocidos. Cogen unos pocos, Las virutas del taller alimentarán el fuego hasta que la madera esté cocida y lista para trabajarla. Bueno. Arriba. Poco a poco, Pablo saca los maderos de la caldera para poder trabajarlos sin que se enfríen demasiado. Se le da, si son palos gordos, por regla general, todo el mundo se pone uno de pies. El cuchillo y el mazo son las herramientas que usan los cesteros para cuartear los palos, rajándolos por sus hebras. Siempre al medio. Tirar al cuarteo se denomina el rajado de los palos de castaño, siguiendo el recorrido de sus fibras. Este es el trabajo más fuerte que tiene este oficio. Es un trabajo duro. Es importante que la madera mantenga una misma temperatura durante este proceso. Caliente. Entre más caliente siempre sale mejor, más flexible.
Pues seguimos con la tarea. Arriba. Pablo revisa la caldera con frecuencia para comprobar la evolución de la madera y continuar extrayendo los palos de castaño. 3. Con 3 hay bastante ahora. Porque después se enfrían. Y esto tiene que ser calentito. Hay que mirar la tirada que tiene el palo. No puedes tirarle a un palo de cualquier manera. Hay que coger siempre la tirada. Siempre tienes que coger el palo al corazón. Siempre que vaya al medio. Si los cesteros no siguieran la tirada, los palos se abrirían de cualquier manera y las vergachas quedarían tuertas o cazuelas, como dicen estos artesanos. Pues el papo, que no está... que no es derecho. Ahí tiene una torcedura al palo. Claro. Entonces hay que cogérsela para que salga bien. Si le tiras aquí, en el hueco, claro, queda como un hoyo en una y una barriguita en otro. Eso es. Entonces para que salga el palo perfecto hay que cogerle esta tirada. Todos los palos, digamos, todas las cachas, como veréis, todas se aguzan abajo. Otro de los inconvenientes para el aprovechamiento de los cuarteos es la aparición del rollo. La falta, no ves, aquí tienes ya la canal. No le ha salido mucho, pero no ves qué canalita, cómo lo tiene aquí. Entonces aquí pierdes luego una vergancha. Antiguamente había que cortar los palos con el cuchillo para que tuviera, para poder marcarlos. ¿Entiendes? Este sería lo que se hacía antes. Cada rodanchita que veis de esta es un año. Tú contarías, si vienes desde fuera, ¿no ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6 años tendría, hasta el centro. Este es el centro, ¿lo ves? Pues ahora ya, el cuchillo en el centro y con mazo. Si al rajar la madera una cacha sale más gorda que la otra, los cesteros se ayudan montándose sobre el palo. Por ejemplo, sería esto. Tira. ¿Es así? Tira. ¿Lo veis? Y ha vuelto para que salga la cacha igual. La mitad con mitad. Eso se hacía también. El cuarteo que divide el corazón es el destinado para el fondo de la cesta. Primero se saca, espera, no, para que ahora te tiro. Primero se suele sacar lo del centro, que es lo que va al hondón. Los cesteros consiguen varias tiras de cada cacha en un afán que requiere temple y fortaleza y que denominan tirar. ¿Ves? Ya tienes una tira. ¿Ves? Este, por ejemplo, le tiraríamos a 3. Entonces, esta de arriba va más endeble que las otras, para poder sacar luego debajo otra. Las tiras que extraen de la vera son las que utilizan para la tejedura o armazón del cesto. ¿Veis? Hace 30 años, pues éramos todos así, lo sacábamos todos, pero ahora ya, estas como son para tejedura, suelen ser más finitas. Eso es, ¿ves? ¿No ves la verita como te queda fina? Y aquí le puedes sacar otra. De cada una de las cachas obtenidas del palo, los cesteros pueden llegar a conseguir 14 o 15 tiras. Bueno, pues esta es la última que se puede sacar del palo. Entonces es la vera. Y casi que el máximo de fino se puede dar es esto, porque si es preciso se transparenta, como el papel. Bueno, como habéis visto, después de elaborar el material, pues el siguiente paso para hacer la cesta es hacer el fondo. Siguiendo las técnicas que ha heredado de su tradición familiar, Manuel nos va a confeccionar una cesta y un cesto representativos de esta artesanía de Montemayor.
A este proceso de tejer el fondo, los cesteros lo denominan fundar. La tira central es más corta porque está destinada al asa y no necesitará ir doblada. Bueno, pues la base está hecha. Ahora hay que elevar todas las tiras hacia arriba. Como te dije antes, antiguamente lo hacían uniéndolas todas con una cuerda, para hacerlo más fácil. La costilla central del fondo está abierta para poder tejer en el sentido de las agujas del reloj sin que coincidan las tiras. La primera vuelta sobre el fondo es la que entraña mayor dificultad. Pues es lo más difícil porque se domina peor la cesta. El empalme es la forma de unir tira con tira para subir las 4, 5 o 6 vueltas que el cestero quiera dar a la cesta. Esto lo hago para apretar el tejido y se hace con la herramienta universal que tenemos en el oficio este. Se llama corbilla y sirve para todo, como veréis a continuación. Terminada la tejedura, Manuel recorta las puntas de las tiras disponiéndolas para montar el aro del remate. Entonces primero hay que hacerle la labra para el empalme. Entonces esto normalmente se hace con molde, pero antiguamente no existían moldes. Bueno, pues el aro está clavado, domado y clavado. Bueno, pues el siguiente paso es acoplarle el aro a la cesta. Y para que sea más flexible la madera es conveniente humedecerla si se seca. Ahora doblo las tiras para que quede sujeto el aro. Y este es el remate que lleva la cesta. El cestero recorta las puntas de todas las tiras para que entren mejor en la tejedura y se sujeten con firmeza. Bueno, pues todas las que van por fuera ya están terminadas. Ahora hay que cambiar a las de dentro. Bueno, pues ya están todas recortadas. Igual que se hacía antes hacia afuera, ahora van hacia adentro. Bueno, pues ya está engarzada la cesta. Ahora el siguiente paso es el cosido, que es tapar todos los rotos que han quedado alrededor. Manuel cose las vergachas con el fin de unir unas tiras con otras de manera que queden juntas formando un tejido espeso. Rematada la tejedura de la cesta, solamente falta ponerle el asa. Justo la mitad de este palo será el asa de la cesta. El cestero escoge una de las dos partes resultantes, domándola y labrándola en sus extremos para que entre mejor en la tejedura y no la reviente por su grosor. Se cepilla un poco para que no quede tan áspero. Hay que abrir el aro porque va metido por medio el asa. Solamente a este lado. A este, como va el empalme, no hace falta abrirlo porque va entre medias de los dos. Bueno, pues la cesta está terminada. Bueno, pues a continuación vamos a hacer un cestito como este que veis. La base sí, igual que antes, siempre se hace primero la base. El proceso de elaboración de la base es idéntico para cestas y cestos, independientemente de su tamaño. Pues la base está hecha. Las tiras que forman la tejedura del cesto deben tener grosores y anchuras semejantes. La flexibilidad del castaño permite la elaboración de cestos de reducido tamaño que no serían factibles si fuese otra la madera.
Ya estamos con la última vuelta. El tejido está terminado. Aquí va el asa del cesto y esto hay que cortarlo. Pues esto está tejido y las puntas afiladas. Seguidamente vamos a hacer el aro. El aro también recibe un tratamiento semejante al de la cesta con la doma, el labrado y las puntas para sujetarlo. El siguiente paso es ponerlo al cesto. Y ahora van todas las puntas hacia adentro. Antes iban hacia afuera, ahora son hacia adentro. Pues porque el tejido de la cesta iba recto. Entonces queda mejor, una por dentro y otra por fuera. Y este ya va abierto, va debajo más estrecho y va aumentando. Entonces por eso se pueden poner todas por dentro. Con las técnicas del tejido, del cosido y de los empalmes, Manuel va rematando el trabajo de la cestería. Bueno, pues ya está terminado el cesto. En la actualidad, la demanda de los productos de la cestería de castaño y la comodidad de las nuevas tecnologías han mecanizado algunos de los procesos de elaboración de las cestas. Sin embargo, los talleres de Montemayor del Río siguen conservando la ancestral tradición banastera heredada de sus antepasados que consolida a esta localidad salmantina como estandarte de la cestería de castaño. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.